Hoy vamos a mostrar la gran capacidad didáctica que presenta un ejercicio interactivo en combinación con el software InterWrite utilizado con las pizarras digitales interactivas. El ejercicio interactivo es un applet Java desarrollado por el profesor Javier Lacunza. Vamos a suponer que creamos una función y igual a por x a la cuarta más b por x al cubo más c por x al cuadrado más d por x más e, donde a, b, c, d, etcétera, son los coeficientes de la variable x. Si hacemos que el valor a sea 0, convertiremos esta función de cuarto grado en una de tercer grado. Si hacemos que a y b sean 0, convertimos esto en una de segundo grado. Si hacemos además que c sea 0, pasa a ser de primer grado, y si además d es 0, se convierte en una constante. Vamos a verlo con el applet para ver cómo varía también la representación gráfica de esta función. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la función básica, la que es una constante. Para ello hacemos, por ejemplo, c, en lugar de 0, lo hacemos igual a 2. Al hacer igual a 2, lo que ha quedado es i igual a 2, porque el resto son 0. Por lo tanto, tenemos la recta esta, que es paralela al eje x, porque todos los valores de la x, la y vale 2. Si ahora variamos el valor de la d, ponemos por ejemplo 1,2, tenemos la ecuación y igual a 1,2 por x más 2, porque el resto de los coeficientes es 0. Es una función de primer grado y por lo tanto tenemos aquí una recta que pasa por este punto, pero que tiene una pendiente determinada. Esta pendiente varía en función de cómo variemos nosotros este valor de aquí. Si vamos variando el coeficiente de la x, vemos que la pendiente va variando. Vamos a dejarla en el 1,2, que era el valor que habíamos puesto inicialmente. Si ahora damos un valor a c, o sea, al coeficiente de la x al cuadrado, por ejemplo, menos 2, tendremos en este caso la función y igual a menos 2x cuadrado más 1,2x más 2. Es por tanto una función de segundo grado y ya vemos que ahora ya no es una recta, sino que es una parábola. Parábola que en este caso tiene un máximo en este punto de aquí. El máximo es este punto de aquí. Si en lugar de menos 2 hubiéramos puesto aquí el valor 2, nos fijamos que sigue siendo una parábola, porque es de segundo grado, pero en este caso tiene un mínimo que está aquí. Realmente el mínimo está en este punto de aquí. Vamos a ponerla en menos 2, para ponerla como habíamos dicho al principio, y ahora vamos a variar el valor de la b, o sea, del coeficiente de la x al cubo. Vamos a ponerle también menos 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la representación gráfica ha variado, y ahora ya no tenemos un máximo o un mínimo, sino que lo que tenemos es un mínimo relativo en este punto y un máximo relativo en este punto. O sea, un mínimo aquí abajo relativo y un máximo relativo aquí. El máximo es donde la tangente es horizontal y el mínimo también donde la tangente es horizontal. En la representación gráfica estamos viendo que es máximo o mínimo en función de la posición que tiene. Matemáticamente se podría calcular en función de derivadas cuál es el máximo y el mínimo. Vamos ahora a cambiar el valor de a, o sea, del coeficiente de
la x a la cuarta. Vamos a ponerle, por ejemplo, el valor 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el gráfico ha variado de tal manera que ya no es que haya un máximo o un mínimo. Fijémonos que ya encontramos dos mínimos relativos y un máximo relativo. Y así podríamos ir variando para ecuaciones o funciones de a quinta, a la sexta, etcétera, etcétera, y diríamos cómo podría ir variando. Pero lo que no cabe duda es que este applet es sensacional porque nos permite representar las curvas en función del grado que tiene la función, y luego con el intro-right nos permite hacer las anotaciones pertinentes sobre cada una de las curvas para mostrar al alumno cómo funciona todo esto. ¿Es didáctico?